Una voz firme rompe el silencio con una pregunta simple. ¿Qué es una mentira? El silencio dura apenas un instante, y alguien responde con seguridad. Algo que no es verdad. Entonces llega la segunda pregunta, aún más desafiante. ¿Y qué es la verdad? La respuesta parece obvia, pero no deja de ser inquietante. Lo que no es mentira. En ese juego de palabras tan básico se esconde una reflexión profunda. La verdad y la mentira siempre dependen del contexto, de lo que decidamos creer. Imagina que alguien te dice que tu madre está en la habitación en este momento. Si ella no está, por más convincente que suene la afirmación, sigue siendo una mentira. Y es aquí donde uno se da cuenta de lo frágil que puede ser la línea entre lo que creemos y lo que realmente es. La pregunta vuelve a sonar casi como un eco. ¿Eso no sería la verdad? La respuesta es corta, contundente. No. El motivo parece evidente, porque no está en la habitación. Entonces surge otra interrogante. ¿Dónde está tu madre? El silencio pesa. La duda crece. Con inseguridad alguien pronuncia el nombre, Andrew Jordan. La tensión se hace más profunda cuando llega la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? ¿Lo recuerdas? La mente busca respuestas, pero el tiempo juega en contra. ¿Hace mucho? Y de pronto, una revelación inesperada. Una figura, una mujer sentada entre ellos, aparece en escena. Este momento nos recuerda lo complejo que es el recuerdo humano. A veces la mente se enreda entre lo que fue real y lo que imaginamos. La memoria no siempre es un testigo confiable. La atención se concentra en una sola figura. ¿La has visto antes? Preguntan, buscando certeza. La duda flota en el aire hasta que llega otra pregunta. ¿Quién es ella? El instante se vuelve decisivo cuando alguien insiste. ¿Ahora reconoces a tu madre? Una voz tímida pero firme responde, sí. El nombre vuelve a repetirse como si la mente necesitara confirmarlo. Andrew, Andrew, y de pronto, una afirmación corta, clara. Sí. El momento culmina con un gesto humano, cargado de significado. Dame la mano. Un símbolo de confianza, de cercanía, de la búsqueda de un vínculo en medio de la incertidumbre. La palabra bien se escuchó, como un susurro de calma al alma. Aquí. Aquí. Fue un gesto simple, pero lleno de intención. Dos palabras que no solo señalan un lugar, sino que transmiten seguridad. Es como si en medio de la confusión alguien dijera, no estás solo, estás en el sitio correcto. De pronto, el ambiente cambia. Surge un nombre que marcará la historia. El caso de Amanda Lewis. Un recordatorio inevitable aparece. Cada día, en distintos rincones del mundo, convivimos con la maldad. No siempre la vemos de frente, pero está ahí, silenciosa, disfrazada en la rutina. Y aunque a veces quisiéramos ignorarla, nos convertimos en testigos de su presencia. Este pensamiento nos obliga a reflexionar. ¿Qué hacemos cuando la maldad toca nuestra puerta? ¿La enfrentamos o miramos hacia otro lado? A veces, no solo vemos la maldad, sino la parte más oscura del comportamiento humano. Ese sufrimiento que un individuo puede infligir a otro no es algo lejano. Está latente en nuestra sociedad, esperando aparecer en los momentos menos esperados. Nos adentramos en ese lado oscuro, explorando historias que revelan la complejidad humana y nos hacen cuestionar hasta dónde puede llegar la mente de alguien. Cada caso es una ventana hacia lo desconocido, y cada historia nos deja una lección sobre la fragilidad y la fuerza del ser humano. En nuestra pantalla surgirán los crímenes más perversos, esos que nos hacen preguntarnos cómo alguien puede llegar a cometer actos tan terribles. Intentaremos adentrarnos en la mente de quienes cruzan los límites de la moral, explorando sus motivaciones y su oscuridad interna. Hoy te traigo un nuevo caso que nos llevará por caminos complejos y perturbadores. La vida temprana de Amanda Lewis guarda muchos misterios. Se sabe poco, pero algunos datos son claros. Nació a principios de los años 80. Su madre se llamaba Brenda, y creció junto a su familia en Alabama, Estados Unidos. Cada detalle de su infancia
por pequeño que parezca, ayuda a entender la historia que está por desplegarse ante nosotros. En algún momento, aunque no se sabe exactamente cuándo, Brenda se casó con un hombre llamado Charles Burns. Él se convirtió en el padrastro de Amanda, y según se cuenta, estuvo bastante presente durante su infancia. Por algunas referencias de la propia Amanda, sabemos que de pequeña era inquieta, muy parlanchina y, en ocasiones, algo problemática. Seguir las normas no siempre era fácil para ella. Parecía moverse constantemente entre la curiosidad y la rebeldía, marcando su personalidad desde temprana edad. Quizá esas mismas características de su personalidad la llevaron a convertirse en madre a una edad muy temprana, apenas 15 años. Pero esta maternidad precoz tuvo un final trágico. Su bebé, al que llamó Alex, falleció cuando tenía apenas 16 meses. Amanda relató con dolor aquel día. Su hijo estaba dormido durante la siesta, y ella decidió aprovechar el momento para darse un baño. Al salir, la realidad la golpeó de manera brutal. Su pequeño no estaba respirando. Este episodio marca un antes y un después, recordándonos lo frágil que puede ser la vida, y cómo ciertas experiencias tempranas pueden dejar cicatrices profundas. Desesperada, Amanda corrió con su bebé hacia la sala de emergencias, pero lamentablemente no hubo nada que hacer. Los estudios post-mortem revelaron que la causa de la muerte fue un trastorno convulsivo, un golpe devastador que marcaría su vida para siempre. Un tiempo después, mientras seguía viviendo en Alabama, Amanda inició una relación que, en apariencia, parecía estable. Era un intento de reconstruir su vida después de la tragedia, buscando algo de normalidad en medio del dolor. De esa relación nacieron 2 hijos. Primero, Adriana Elaine Hutter, llegada al mundo el 16 de septiembre de 1999, y casi un año después, su hermano menor, Andrew Jordan Hutter, a quien todos llamaban AJ. Aunque los niños compartían el mismo apellido, varias fuentes señalan que eran medio hermanos, hijos de padres distintos. La relación de Amanda tampoco logró perdurar. Tras la ruptura, tomó la difícil decisión de alejarse físicamente y criar a sus hijos, buscando un espacio seguro y separado para construir una nueva vida, lejos de aquel pasado que ya no podía controlar. Fue así como Amanda decidió establecerse en un pequeño lugar llamado Storr, al noreste del condado de Holmes, en Florida. Se trata de un poblado modesto que durante años vivió principalmente de la industria maderera. Con el tiempo, su economía se diversificó hacia la agricultura y algunas pequeñas fábricas. Hoy, Storr también atrae a turistas en busca de belleza natural y tranquilidad absoluta. Con apenas unos 360 habitantes, conserva un ambiente sereno, pero cuenta con todos los servicios básicos necesarios para quienes llaman a este rincón su hogar. Una vez instalada con sus hijos en el pequeño pueblo de Storr, Amanda se adaptó rápidamente. Pronto llegó a amar aquel lugar. Le ofrecía la tranquilidad que tanto buscaba y cubría todas las necesidades básicas para ella y sus pequeños. Con esfuerzo y dedicación, se formó como auxiliar de enfermería, logrando un empleo que le permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos. Era un paso más hacia la estabilidad que tanto había anhelado después de años de dificultades. Amanda fue contratada en un centro de atención y rehabilitación para ancianos, un empleo que le ofrecía estabilidad y la posibilidad de crecer profesionalmente. Todo parecía marchar sobre ruedas, un trabajo seguro, una vivienda modesta y la compañía de sus 2 hijos. Sin embargo, no todo era paz y armonía dentro del hogar. Según el punto de vista de Amanda, el desafío principal era su hija mayor, Adriana, que en ese entonces tenía 7 años y mostraba una personalidad inquieta y muy demandante. Este contraste entre la rutina tranquila del pueblo y la energía intensa de su hija comenzaba a tensionar la vida familiar, marcando un punto crucial en la historia. La verdad es que, tiempo atrás, Adriana había recibido un diagnóstico: trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDAH. Este es uno de los trastornos más comunes del neurodesarrollo en los niños
y puede generar diversos desafíos: dificultad para concentrarse, impulsividad y niveles muy altos de actividad, entre otros comportamientos. Curiosamente, el cuadro de Adriana reflejaba muchas de las características que Amanda misma recordaba de su propia infancia. Era como si la historia se repitiera, mostrando cómo ciertos rasgos pueden atravesar generaciones y poner a prueba la paciencia y creatividad de los padres. Adriana no solo tenía el diagnóstico de TDAH, sino que también necesitaba medicación para controlar algunos de sus síntomas. Amanda enfrentó serias dificultades para crear un vínculo cercano y tranquilo con su hija mayor. La relación estaba marcada por tensiones y desafíos constantes. En contraste, con Andrew todo parecía diferente. Con su hijo menor, la conexión era más sencilla, más fluida, y la crianza transcurría con mayor armonía, dejando ver cómo cada niño puede generar experiencias completamente distintas en una misma familia. Congeniar con Andrew le resultó mucho más fácil. Era un niño apacible, capaz de pasar horas jugando con sus tractores de juguete, completamente absorto en su propio mundo. El contraste entre las personalidades de los hermanos era notable. Mientras Andrew parecía fluir con la rutina diaria, Adriana demandaba atención constante, tanto en casa como en la escuela, donde las maestras ya conocían su condición y adaptaban sus métodos para apoyarla. Esta diferencia marcaba cada día de la familia, mostrando cómo la maternidad puede ser un camino muy distinto según la personalidad de cada hijo. Aún así, Amanda no podía evitar ser llamada en varias ocasiones. Adriana se había peleado con otros compañeros, había usado malas palabras o había causado algún tipo de conflicto. Además, de forma ocasional, la niña tenía accidentes y se orinaba en sus pantalones. Pese a estos tropiezos, su maestra siempre resaltaba lo positivo. El comportamiento de Adriana estaba mejorando poco a poco. Era una niña inteligente y además tenía un amor genuino por la lectura. Este contraste entre dificultades y talentos mostraba que cada día era un desafío, pero también una oportunidad para reconocer las fortalezas de su hija. Obviamente, estas mismas conductas se repetían en casa, y no fueron pocas las ocasiones en que Amanda recurría al tiempo fuera como método para disciplinar a su hija. Esta práctica consiste en retirar al niño del lugar donde ocurrió la conducta inapropiada, llevarlo a un espacio apartado y dejarlo solo, con la intención de que se calme y, si es posible, reflexione sobre sus acciones. Sin embargo, Amanda reconoció más tarde que no todos esos momentos eran de reflexión. En alguna ocasión, llegó a emplear violencia física para controlar el comportamiento de su hija, dejando ver que la paciencia y la frustración podían mezclarse de manera peligrosa. No está del todo claro cuándo sucedió, pero Amanda conoció a un nuevo compañero, un joven llamado Alan Carnley, también originario de Alabama. Alan venía de una relación fallida y tenía 2 hijos, Alan Jr., de 13 años, y Amber, de 11. Por lo que se sabe, la ruptura había sido relativamente pacífica, o al menos no surgieron problemas con la custodia de los niños. Ambos hijos visitaban con frecuencia a su padre y pasaban temporadas con él y su nueva familia, integrándose poco a poco a este nuevo entorno. Llegamos a un verano que cambiaría sus vidas para siempre. El verano del 2007. La familia vivía en un tráiler acondicionado, ubicado en un terreno amplio que les ofrecía cierto espacio y privacidad. Ese verano, Florida se encontraba bajo un calor intenso, sofocante incluso. Para combatirlo y disfrutar del tiempo en familia, Alan decidió comprar una piscina, una pequeña fuente de alivio frente a las altas temperaturas y un punto de encuentro para los niños. Además, la piscina ofrecía una oportunidad para compartir momentos de diversión en familia. Por esas fechas, los hijos mayores de Alan, Alan Jr. y Amber, también estaban pasando tiempo con él, lo que hacía que la reunión familiar fuera más completa. La llegada de la piscina emocionó a todos. La pareja se aseguró de establecer reglas claras, especialmente para los hijos más pequeños de Amanda. Como era lógico, se les prohibió usar la piscina sin la supervisión de un adulto,
priorizando la seguridad mientras disfrutaban del verano. Como se trataba de una piscina alta, Amanda tomó precauciones adicionales. Retiró la escalera de acceso y la guardó en el cobertizo, eliminando así el riesgo de que los niños desobedecieran y ocurriera un accidente. Era miércoles 8 de agosto del 2007, a primera hora de la mañana, y Amanda regresaba a casa agotada tras un turno nocturno en el asilo de ancianos. Cansada y deseosa de recuperar algo de sueño, decidió tomar una breve siesta antes de iniciar las actividades familiares del día. Llevar a los niños a comprar útiles escolares para el próximo año académico. Aquella mañana, los niños despertaron temprano. Según contó Amanda, no quisieron desayunar. Después de despedir a su pareja que salió rumbo al trabajo, ella dejó a los pequeños entretenidos frente al televisor, viendo caricaturas. En la misma casa también se encontraba Alan Jr., el hijo mayor de Alan. Su padre lo despertó antes de irse, pero el adolescente estaba demasiado cansado y apenas reaccionó. Entre sueños, alcanzó a escuchar que Adriana y Andrew parecían estar discutiendo. Un detalle mínimo en apariencia, pero que más tarde cobraría una gran relevancia. Alan Jr. alcanzó a escuchar los gritos de Adriana y Andrew, pero no le dio importancia. Aquellas peleas eran parte de lo cotidiano, así que simplemente volvió a quedarse dormido. Por su parte, Amanda relató después que despertó poco antes del mediodía. Aprovechó ese tiempo para ordenar algunas cosas en la casa antes de salir con sus hijos a realizar las compras escolares que habían planeado. Como aún tendrían que esperar un poco, les sugirió a los niños que salieran a jugar afuera, mientras ella terminaba las tareas pendientes. Un gesto sencillo de rutina, que pronto cambiaría el rumbo de aquel día. En cierto momento, Andrew se acercó a la casa con un mensaje inquietante. Le dijo a su madre que Adriana estaba en la piscina. De entrada, Amanda no se alarmó demasiado. Pensó que su hija simplemente estaba jugando cerca del agua, alrededor de la piscina, y no dentro de ella. Por eso, le pidió a Andrew que llamara a su hermana y que ambos regresaran de inmediato a la casa. Mientras tanto, Amanda tomó su teléfono celular y llamó a Alan, su pareja. Seguía conversando con él mientras se dirigía hacia una ventana que daba justo al lado de la piscina, sin sospechar aún lo que estaba por descubrir. Todo cambió en un instante. Desde la ventana, Amanda vio a Andrew montado en una carretilla, inclinado sobre el borde de la piscina y golpeando desesperado el agua con sus manos. De inmediato, salió corriendo hacia el patio. Lo primero que hizo fue apartar a su hijo del borde y, al mirar al interior de la piscina, quedó paralizada de terror. Adriana flotaba boca abajo, con la piel amoratada. Con un gesto desesperado, Amanda se estiró desde el borde. Alcanzó los pies de su hija y la aló con todas sus fuerzas hasta sacarla del agua. Un instante que parecía eterno, donde la angustia y el instinto materno se mezclaban en una carrera contra el tiempo. En cuanto logró sacar a Adriana del agua, Amanda la tomó en sus brazos y la recostó boca arriba sobre la grama. La llamada con Alan seguía abierta, y entre gritos desesperados le contó lo que había ocurrido. Él, con la urgencia del momento, le indicó que llamara de inmediato al 911. Mientras los equipos de emergencia se dirigían hacia la casa, Amanda puso en práctica lo que sabía. Como auxiliar de enfermería, estaba entrenada en reanimación cardiopulmonar. Así comenzó a realizar maniobras de RCP a su pequeña, luchando con cada compresión y cada soplo por devolverle la vida. Un instante donde el tiempo parecía detenido, con la esperanza aferrada a cada movimiento. Más tarde Amanda reconocería que, hasta ese día, nunca había tenido que aplicar en la práctica lo que sabía sobre reanimación. Los primeros en llegar fueron los bomberos. El jefe de la unidad, Charles Corcoran, tomó el control de la situación y continuó con las maniobras de resucitación, mientras se esperaba la llegada del personal médico y de la policía. El esfuerzo parecía estar dando resultado. Adriana mostró signos vitales, débiles, pero presentes. Un rayo de esperanza se abría en medio del caos. Debido al delicado estado de Adriana
Ya que en aquel pequeño poblado no existían centros médicos de alta complejidad, se tomó una decisión urgente: trasladarla en helicóptero hasta el Bay Medical Center, en Panama City. Amanda subió junto a su hija para acompañarla en ese crítico trayecto. Mientras tanto, con todo el alboroto que se vivía en la casa, Alan Jr. despertó. Al mirar por la ventana presenció la desesperada lucha por mantener con vida a la pequeña. Antes de partir, Amanda alcanzó a gritarle que se encargara de Andrew y lo mantuviera dentro de la vivienda. Una escena caótica, donde cada segundo parecía decidirlo todo. Horas más tarde, la policía se comunicó con los abuelos de los niños de Amanda para que se hicieran cargo del pequeño Andrew. Mientras tanto, en el hospital, apenas aterrizó el helicóptero, una doctora de emergencias recibió a Adriana y la trasladó de inmediato al área crítica. Un equipo completo se volcó en el intento de estabilizarla, trabajando con rapidez para recuperar sus signos vitales. Por un instante, pareció que la esperanza regresaba. Adriana volvió a mostrar pulso. Lamentablemente, después de casi una hora de intensos esfuerzos médicos, la batalla se perdió. Ese día, a las 5:05 de la tarde, Adriana Elaine Hutto, de tan solo 7 años, fue declarada sin vida. Más tarde, Amanda recordaría el momento en que recibió la devastadora noticia. Dijo que sintió cómo su estómago se revolvía, como si su propio cuerpo se negara a aceptar lo que acababa de escuchar. Un instante que marcaría para siempre el rumbo de toda la historia. Amanda contó que después le permitieron ver a su hija. Estando la niña fallecida, la besó, la abrazó con todas sus fuerzas, consciente de que sería la última vez que Amanda tendría a su hija entre sus brazos. Fue en ese instante cuando comprendió, de manera dolorosa y definitiva, que su niña realmente se había ido. Ante los ojos de los médicos, del personal de emergencias y de la policía, todo parecía indicar que se trataba de un trágico accidente. Un caso más de esos que ocurren cuando los niños pequeños tienen contacto con el agua y la vigilancia falla, aunque sea solo por un instante. El inicio de una nueva historia estaba a punto de comenzar. Aunque lo ocurrido era trágico, parecía que la historia podía haber terminado allí. Pero, a kilómetros del hospital donde Adriana había sido declarada fallecida, su hermano menor, Andrew, sorprendió a todos con un relato inesperado. Cuando llegó a casa de sus abuelos, mientras intentaban tranquilizarlo, el pequeño soltó de manera repentina algo que dejó a todos desconcertados. Aseguró que su madre había ahogado a Adriana, un giro que transformaba por completo la percepción de aquel trágico accidente. Al escuchar una afirmación así, Brenda y Charles, la madre y el padrastro de Amanda, quedaron completamente impactados y desconcertados. Intentaron conversar con el pequeño pensando que quizá había malinterpretado alguna situación. Sin embargo, tras hacerle varias preguntas y escuchar sus respuestas, que les parecieron claras y convincentes, tomaron una decisión: llevar a Andrew a la comisaría para que relatara lo sucedido directamente a los funcionarios policiales. Un momento donde la incredulidad empezaba a mezclarse con la alarma y la urgencia. Con la autorización de los abuelos, Andrew fue interrogado por la policía. Ante los oficiales, el pequeño aseguró que su madre había sumergido a su hermana en el agua como castigo. Según su relato, esa misma mañana, Adriana había tomado un frasco de limpiador de ventanas y lo había esparcido por la sala, sobre las cortinas y el televisor. Cuando Amanda se dio cuenta de lo ocurrido, Andrew dijo que se enfureció mucho. Arrastró a su hija de 7 años hasta la piscina y la sumergió, manteniendo su cabeza bajo el agua hasta que dejó de moverse. Un relato escalofriante que transformaba por completo la percepción de lo que inicialmente parecía un accidente. La historia fue repetida varias veces, primero en 2 entrevistas con los investigadores y luego en una tercera con una especialista en comportamiento infantil. Aunque en los distintos relatos del pequeño se encontraron algunas variaciones, un hecho permaneció constante. Su madre había sumergido a su hermana en la piscina, manteniendo su cabeza bajo el agua con la mano. Frente a esta declaración,
Las autoridades no tardaron en actuar e iniciaron una investigación formal. El primer paso fue una inspección minuciosa de la casa donde ocurrió el trágico suceso, buscando evidencias que confirmaran lo narrado por Andrew. Durante el registro de la casa, ciertas cosas se hicieron inmediatamente evidentes. En el dormitorio que compartían Andrew y su hermana, una litera desvencijada dominaba el espacio. Todo estaba completamente desordenado, y un fuerte olor a orina llenaba el ambiente. Imposible de ignorar. Frente a aquella escena, en la mente de los investigadores comenzó a resonar una palabra que resumía la gravedad de lo que estaban presenciando. Una palabra resumía todo aquello: negligencia. Más allá del descuido evidente, lo que más impactó a los detectives fue notar que, contrario a lo que podría esperarse en la habitación de niños, casi no había juguetes. Ante esta situación, Amanda fue citada a la comisaría para declarar y enfrentar directamente las afirmaciones de su hijo, un momento que marcaría el inicio de un proceso judicial complejo y revelador. Amanda se mostró visiblemente asombrada y negó de manera categórica que la versión de su hijo tuviera algún fundamento. Cuando le mencionaron los hallazgos de la inspección de la vivienda, explicó que en el cuarto de los niños casi no había juguetes, porque Adriana se había portado mal. Los que estaban rotos los había tirado, y el resto los había regalado a la beneficencia. En cuanto al fuerte olor a orina, no tuvo más opción que reconocerlo, justificándolo con que Adriana se orinaba en la cama, una defensa que, para los investigadores, resultaba insuficiente frente al contexto general de negligencia y el trágico desenlace. Los investigadores solicitaron a Amanda que se sometiera a un interrogatorio con el polígrafo. Ella aceptó de inmediato, y para sorpresa de muchos, pasó la prueba exitosamente. Sin embargo, lo que parecía una confirmación de su versión pronto se complicó, introduciendo nuevos elementos que cambiarían la percepción del caso. El polígrafo no fue el único factor que aportó claridad al caso. Los resultados de la autopsia de Adriana hablaron por sí mismos. Los exámenes post-mortem confirmaron que la causa de la muerte había sido ahogamiento, pero también revelaron algo más perturbador. El rostro de la niña mostraba marcas evidentes de agresión. Se podían observar hematomas que cubrían prácticamente toda la cara, coincidiendo de manera casi perfecta con las declaraciones que Andrew había dado previamente a los investigadores. La evidencia física comenzaba a respaldar el relato del pequeño, transformando un aparente accidente en un caso mucho más grave y complejo. Con todas estas evidencias sobre la mesa, el 5 de septiembre del 2007, Amanda fue detenida y acusada de asesinato en primer grado. La gravedad del cargo implicaba enfrentar una posible sentencia de cadena perpetua, e incluso la pena de muerte. De inmediato, las autoridades comenzaron a preparar el expediente y a planear el juicio correspondiente. Al mismo tiempo, se le ofreció a Amanda la opción de un acuerdo de culpabilidad, declararse responsable del homicidio a cambio de una sentencia de 10 años, un camino que podría evitar un proceso más largo y con consecuencias aún más severas. Sin embargo, Amanda rechazó el acuerdo y decidió enfrentar el juicio por el cargo que se le imputaba. La pregunta que flotaba en el aire era inevitable: ¿se llegaría a conocer la verdad? Durante los meses previos al juicio, los investigadores hicieron un minucioso repaso de las declaraciones de Andrew, asegurándose de que el pequeño no estuviera confundido o inventando los hechos. En las entrevistas, se le preguntaba cosas aparentemente simples. ¿Qué estaba viendo en la televisión el día del incidente? ¿Qué más había ocurrido en esa jornada? Y otros detalles que pudieran corroborar su relato. Un proceso que buscaba reconstruir la realidad a partir de la mirada de un niño. Andrew recordó con claridad todos los detalles de aquel día. Mencionó las caricaturas que estaban transmitiendo en ese momento, el sobrevuelo de un helicóptero en la zona, y cómo su casa estaba organizada para proteger el tendido eléctrico. Cada uno de los eventos que narró resultó ser cierto. El niño tenía una memoria precisa de lo ocurrido, lo que daba aún más peso a su testimonio en medio de un caso tan delicado. Además, los investigadores llevaron a cabo entrevistas con familiares, vecinos
compañeros de trabajo y educadores de los niños, así como con los equipos de asistencia que acudieron a la casa de Amanda tras la llamada al 911. Cada uno de ellos aportó información clave sobre la dinámica real de la familia, ayudando a reconstruir con mayor precisión los hechos ocurridos aquel día. Entre los entrevistados se encontraba la doctora que tuvo que darle a Amanda la devastadora noticia de la muerte de su hija, un testimonio que añadió un matiz humano y emocional al caso. La especialista que entregó la noticia observó algo que le llamó profundamente la atención. La reacción de Amanda ante la muerte de su hija no reflejó dolor alguno. Parecía no experimentar ningún sentimiento por lo ocurrido y, sorprendentemente, lo primero que preguntó fue por la ubicación de la máquina expendedora. Una actitud que contrastaba de manera alarmante con la versión que Amanda había ofrecido de los hechos, generando aún más dudas sobre su comportamiento y responsabilidad. Con todos los elementos recopilados, el caso llegó finalmente a juicio el 9 de febrero del 2008. Durante los 4 días siguientes se decidiría el destino de Amanda. En ese tiempo, el banco de los testigos estuvo ocupado, tanto por personas citadas por la fiscalía, como por aquellas llamadas a declarar por la defensa, cada testimonio jugando un papel crucial en la construcción del veredicto. Durante el juicio, declararon las autoridades que respondieron a la llamada de emergencia realizada por Amanda en agosto del 2007. Relataron la dramática escena que encontraron. Adriana colgaba entre la vida y la muerte, hasta que finalmente no pudieron salvarla. También testificaron Alan Carnley y sus hijos, describiendo la dinámica familiar y aportando detalles sobre lo sucedido aquel día. Alan narró lo que escuchó mientras hablaba con Amanda por teléfono, mientras que su hijo aportó poca información, pues pasó la mayor parte de la mañana durmiendo y solo salió de su cuarto cuando escuchó el escándalo provocado por el trágico evento. La hija menor, Pamela, no pudo relatar lo sucedido el día del trágico evento, ya que no estaba presente. Sin embargo, recordó un incidente anterior que resultó inquietante. Según contó, estaban en la piscina de la casa, y parecía que Amanda intentaba enseñarle a Adriana a nadar. La niña estaba aterrada, y Pamela relató que su madre la presionó de manera intensa, llegando incluso a amenazar con soltarla en medio de la situación. Un antecedente que, en retrospectiva, cobraba un significado inquietante frente a lo ocurrido después. Pamela también recordó que, cuando se encontraba en la casa, vigilaba a los niños mientras Amanda dormía. En varias ocasiones observó que Adriana era castigada, quedándose sola en un cuarto durante todo el día. Otros testimonios clave para la fiscalía provinieron de compañeras de trabajo de Amanda. Relataron que un día la mujer llegó al ancianato completamente enfurecida, acompañada de su hija, y repitió varias veces que le habría quitado la vida gustosa, refiriéndose a Adriana. Lo más alarmante fue que estas palabras se pronunciaron frente a la niña, algo que las colegas consideraron no solo inapropiado, sino cruel y perturbador. Esa misma mañana, Adriana había tomado un marcador que su madre guardaba en el auto y había rayado por completo el interior del vehículo. Incluso escribió la palabra perdedora en algún lugar, un detalle que fue destacado durante el juicio. Se puso de relieve que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad de la niña había dificultado enormemente que Amanda pudiera crear un vínculo afectivo con ella. Sin embargo, los testimonios que más captaron la atención del tribunal fueron los de Amanda y de su hijo Andrew. Recordemos que, como vimos al inicio, después de 6 meses sin ver a su madre, Andrew tardó en reconocerla, y cuando finalmente lo hizo, estalló en un llanto desconsolado. Durante su declaración bajo juramento, Amanda reconoció que los problemas de comportamiento de su hija habían dificultado enormemente su relación. Comentó que Adriana era una niña extrovertida y muy activa, incluso comparándola consigo misma. Decía que la niña actuaba como ella, como una especie de sombra, reflejando sus propias características. Asimismo, admitió que, en ocasiones, Adriana podía tener comportamientos violentos, lo que complicaba la convivencia diaria. Amanda relató que en una ocasión,
Su hija llegó a amenazar a su hermano menor con un objeto filoso de cocina. Además, contó que hubo un momento en el que tuvo que dejar a Adriana internada en una institución especializada durante 6 días, buscando manejar sus comportamientos problemáticos. Ante el tribunal, la acusada incluso admitió que quizá no amaba a su hija como debería, una declaración que impactó profundamente a todos los presentes y añadió un matiz inquietante a la historia. Amanda aseguró que la mayoría de las veces castigaba a su hija, encerrándola en su habitación, la misma que los investigadores encontraron maloliente y sucia durante la inspección. Comentó que también retiraba la mayoría de los juguetes como represalia, debido a que Adriana los dejaba regados por todo el cuarto. Un patrón de disciplina que, en retrospectiva, parecía severo y problemático, contribuyendo a la compleja dinámica familiar. Amanda admitió que, en algunas ocasiones, había perdido la paciencia y le había dado una palmada o incluso una cachetada, como ocurrió el día del incidente del marcador en el auto. Aunque Adriana apenas estaba aprendiendo a nadar y podía mover brazos y piernas para avanzar un poco, sentía un miedo intenso a sumergir la cabeza bajo el agua, algo que su madre tampoco le estaba enseñando correctamente. Cuando se le preguntó si Andrew sabía nadar, Amanda respondió afirmativamente, indicando que su hijo menor estaba más preparado para manejarse en el agua. Siempre fiel a su versión de los hechos, Amanda reconoció que cuando Andrew le avisó que Adriana estaba en la piscina, no fue de inmediato a comprobarlo. En cambio, decidió llamar a su pareja por teléfono y, un rato después, al asomarse por la ventana, vio a Andrew en el borde de la piscina intentando alcanzarla y escuchó los chapoteos de su hija en el agua. Según su relato, fue entonces cuando acudió a ayudarla, pero ya era demasiado tarde. La defensa de Amanda sostenía que la muerte de Adriana había sido un trágico accidente, no un acto intencional. Según el abogado de Amanda, la versión de los hechos era que Adriana había acercado una carreta de juguete a la piscina. Se subió en ella y tomó una bandeja para recoger insectos del agua. Al apoyarse en el borde de la piscina inflable, perdió el equilibrio y cayó al agua. Durante el juicio, la fiscalía aprovechó este relato para hacer una pregunta crucial sobre cómo Amanda había sacado a su hija del agua. Además, la acusada admitió que esa mañana no le había dado ni desayuno, ni los medicamentos a Adriana, argumentando que la niña se encontraba con malestar estomacal. Más tarde se confirmó que, al momento del incidente, ya pasado el mediodía, ninguno de los dos niños había ingerido desayuno ni almuerzo. Amanda explicó que ambos habían dicho que no tenían hambre. Otro testimonio crucial presentado por la fiscalía se centró en los resultados de la autopsia realizada a Adriana, información que sería determinante para entender las circunstancias de su fallecimiento. El médico responsable que firmó el estudio, el Dr. Charles Siebert, no compareció en el juicio. Durante los meses previos al proceso, Siebert había sido retirado de su cargo tras ser acusado de negligencia en más de 30 autopsias. En su lugar, la directora de investigaciones de la oficina del médico forense subió al estrado y detalló todo el procedimiento seguido en el análisis del cuerpo de Adriana, explicando cómo se determinaron las causas de su fallecimiento.